Hola a todos y bueno, hoy hablaremos de un tema que es muy complejo porque todavía no me entendí ni yo cómo es y cómo funciona, pero lo que me dejo guiar mucho por los grandes maestros y intentaré un poco hablar con ustedes a ver si todos juntos podemos entender dónde vamos a parar con el tema de la dualidad, de la no dualidad y del bien y el mal, la luz y la sombra y lo que es la búsqueda de la unión, ¿no? Del uno, del reunirse con el ser primario. Básicamente lo que tengo entendido es que al principio todo era uno y bajamos del Edén para experimentar esta dualidad. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué sufrimos tanto? Porque la dualidad es el ser consciente que tenemos las dos partes dentro de nosotros, la luz y la sombra. Y eso genera sufrimiento. Es más, digamos que como básicamente estamos viviendo todavía en un estado muy primitivo, a nivel de conciencia, la parte instintiva es mayor y en la parte instintiva está el proceso de la sombra. Es como si miro la leña que arde y hace el fuego y del fuego nace la luz y el calor. Nosotros somos en la parte de la leña que está ardiendo y quemándose y eso es doloroso. Pero la transmutación de ese dolor es la luz y el calor, que es lo que tiene que venir a nivel de evolución de la conciencia planetaria, ¿no? Así que estamos todavía viendo como todo ese destrucción que viene de quemar leña, toda la parte oscura que tenemos, está dando la base para que se desprenda la luz. Eso es un poco lo que entiendo yo de cómo vamos a nivel de conciencia, ¿no? Y básicamente la no dualidad sería volver a la integridad de los dos aspectos principales del ser, ¿no? Que son la luz y la sombra, que nosotros los separamos, pero en un todo no son separados. Esto es un poco el concepto. En un todo, luz y sombra son parte de la existencia y permiten la existencia misma. Así que en el momento en que los separamos, nosotros en este plano lo podemos ver como algo negativo en la sombra y algo positivo en la luz, porque en el momento en que los separamos, vamos dando un juicio. Nosotros queremos estar en la luz, ¿por qué? Porque la luz es alegría, felicidad, no es sufrimiento. Y negamos lo que es la sombra es sufrimiento, es dolor. ¿Y por qué? Porque en una ética general donde hay, no sé, asesinar a alguien, herir a alguien, robar a alguien, se provoca sufrimiento y donde hay amar, dar cariño, ser positivo, se provoca alegría. Y las dos emociones a nivel físico nos dan como un concepto de lo que es el bien y el mal, ¿no? Pero en realidad en lo que sería la existencia, el una no puede estar sin la otra. Y justamente esto es lo difícil para nosotros, porque nosotros negamos la sombra que tenemos. Nosotros no queremos ver que tenemos una sombra dentro. Es solamente cuando podemos aceptar esa sombra que se puede trascender. ¿Qué quiere decir esto? Todos podemos ser asesinos, todos podemos ser ladrones, todos podemos hacer daño, porque es parte de nuestro mismo ser. Tenemos la posibilidad de hacerlo. El hecho de no hacerlo o no es el hecho de trascender ese lado oscuro que tenemos, pero solamente cuando lo aceptamos, cuando vemos que sí, si yo me dejo llevar por mi parte más instintiva animal, por la parte más joven, primitiva de mi ser, seguramente doy más peso a la parte oscura. En el planeta todavía hay mucho de eso y lo vemos cada día. La injusticia es demostrable. Pero cuando le doy ese poder es cuando se manifiesta. En el momento en que lo acepto, que lo veo, que sé que dentro de mí está, pero no le doy más este poder, solamente lo observo y llevo la balanza al poder del amor, simplemente porque a través de la transmutación, la aceptación de esa parte oscura, me oriento en el lado del amor y en el lado de la luz
Y en ese momento es cuando lo transciendo y cuando en la aceptación del lado oscuro puedo evolucionar. Eso es un poco lo que explican los grandes maestros. Y la aceptación significa saber que existe. Y saber que existe también adentro de mí, porque yo soy parte del todo y todo es parte de mí, ¿no? Y no es que tú digas, no voy a permitir nunca, o sea, porque así puede decir que una persona es como que no le interesa si los demás se matan, se hacen daño, porque yo acepto y estoy ahí mirando y no me importa. No es exactamente esto. Es simplemente no intentar controlar lo que pasa alrededor mío, sino simplemente focalizarse en proyectar mi parte en el planeta. Si todo el mundo en este momento, todo ser humano, proyectara su parte de luz en la parte física y la parte de la sombra quedara como una proyección no física, o sea, lo acepto, pero no le doy fuerza, no le doy materia y no dejo que se manifieste, el mundo sería maravilloso y lleno de amor, porque cada persona trabajaría en sí mismo. Claramente esto es todavía imposible, ¿no? Pero un día seguramente lo será. Pero lo que pasa es que si yo lo hago por mí, ya estoy haciendo algo físico en este planeta, porque estoy llevando la balanza hacia la parte luminosa de mi ser, que después integrará la parte oscura de una forma que ya no sea destructiva, ¿no? Y esto es un poco el trabajo. Y el trabajo espiritual, porque después en el trabajo físico, los jueces, la vida, ya tenemos todo un ordenamiento que supuestamente se organizará siempre para dar un sentido a las cosas. Pero la parte espiritual es energéticamente que tengo que hacerlo. Así que lo que tengo que hacer es trabajar en mi ser, aceptar que está en mí el lado oscuro y trascenderlo sin darle fuerza, solamente observarlo. Es parte de mi existencia. Y llegar a ese momento de iluminación. Dios, si Dios quiere, todo el mundo va a llegar un día a la iluminación. Y cuando pase, supuestamente, por lo que he leído, aceptas de ser vivo simplemente en tu plenitud y en integración con todo. Y esta sensación sería algo como una hoja que la mueve el viento y tú sientes que existe y ya es todo. No, no juzgas, no identificas, no ves ni bien ni mal, simplemente eres en ese momento. Y eso es como la plenitud de la no dualidad. Por lo menos como intento entenderla a nivel conceptual, porque claramente yo todavía no lo he experimentado. Pero supongo que es así, es algo como muy complejo y muy simple a la vez. Y todo lo que esa injusticia, ese dolor, ese mal que nosotros vemos como la luz, la oscuridad, que nosotros queremos combatir con la luz, no tenemos que combatirlo negándolo o separándonos de ella. Ellos son el mal, ellos son Satanás, no es la negación. Porque a través del poner un muro, una negación, no conseguimos nunca trascender algo. Es la aceptación. Mucha gente está materializando su lado oscuro y dejando la luz como sin materia. Y otra gente va a materializar el lado luminoso del ser y dejando lo oscuro solamente como una proyección. Y ahí es donde yo me decido dónde ir, dónde estar. Trabajo más en el amor, trabajo en la aceptación, voy a dar materia física. Porque es físico, porque será una energía física en el mundo de amor y la parte oscura dentro de mí simplemente es una proyección, una sombra que se queda ahí, sin dar más esa fuerza que daba antes, sin ser destructiva. Así que de eso se trata. Eso es como nosotros podemos trabajar para que todo sea más luminoso en futuro, ¿no? Y básicamente esto es el concepto. Y yo espero que se entendió un poco dónde quiero llegar con todo este discurso y sobre todo si puede este tipo de charla dar un poco de paz a las personas que dicen por qué vivimos en tanta injusticia, por qué vivimos con tanto sufrimiento, porque esto es el punto, no es que nos castigan o que nos dicen tienen que sufrir, viven en el sufrimiento.
desde el alto, los ángeles, los dioses que nos castigan. No es nada parecido. Somos nosotros mismos los que en esta evolución de conciencia, como si fuéramos un niño pequeño que está creciendo a nivel planetario, estamos evolucionando y dando peso a un lado u otro de nuestro mismo ser, porque todo es todo, nada es nada. Espero que se entienda. Así que nada, espero que le gustó esta charla y que se entendió algo. Un besito y a la próxima.